a nosotros nos ha tocado vivir esta parte de la historia. Somos testigos presenciales y palpables de lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país y en el mundo. La historia nos comparte de que el Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, organizado y auspiciado por el Estado alemán nazista y sus colaboradores. Los nazis llegaron al poder en Alemania en enero de 1933. Estos alemanes creían que eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, entre comillas, era una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. Ahora es interesante analizar un poquito la política antijudía nazi, porque ellos comenzaron con actos de intimidación, con actos de terror, con actos de negación de los derechos civiles y humanos. Ellos hicieron presiones para eliminar la presencia judía en toda Alemania, pero también ellos destruyeron a judíos que radicaban también en otros países de la Europa de esa época. Pero también muchas otras personas y pueblos fueron víctimas del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, fueron perseguidos también, por increíble que parezca, los animales que estaban, pues, en este caso, influenciados por esta ideología nazi, por decirlo así. Ellos persiguieron a sus propios compatriotas, especialmente a los alemanes que eran de izquierda. Ahí estaban incluidos los comunistas, estaban incluidos los socialistas, estaban incluidos los líderes de los trabajadores debido a sus actividades políticas. Pero también quienes fueron perseguidos y también asesinados, muchos de ellos, y esto nos lleva a reflexión al mundo cristiano de hoy. Fueron perseguidos en ese entonces los testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová fueron perseguidos por los nazis? Porque ellos decidieron no jurar lealtad a Hitler. Interesante. Ellos también fueron perseguidos y muchos de ellos fueron asesinados. También fueron asesinados muchos homosexuales. Muchos de ellos murieron, pues, en campos de concentración. Pero también la historia nos comparte que los nazis asesinaron a los discapacitados y también asesinaron a la gente conocida como los Roma Sinti, más conocidos como los gitanos. Pero también en cuanto a los discapacitados, ellos asesinaron a más de 100,000 alemanes discapacitados y la mayoría fueron niños. Eso es lo que nos comparte la historia. Y eso fue un programa de eutanasia que implementaron los nazis en el año 1939. Pero justo ahí, en el año 1939, especialmente en marzo del 1939, los nazis invadieron Checoslovaquia. Y en Checoslovaquia había una guarnición militar. Y los nazis aprovecharon para convertir ese lugar militar, lo aprovecharon para convertirlo en un gueto. Ahora, el gueto, para resumirlo, el gueto era un lugar, digamos, de tránsito hacia la muerte. O sea, digamos que el gueto era un lugar donde estabas un tiempo y de ahí te llevaban al exterminio. Y justo esta guarnición está en un lugar llamado Terezín. Y Terezín, los nazis lo habían convertido en un gueto y lo habían montado de tal manera, de una manera tan maravillosa, de una manera tan bonita, pero mentirosa, para engañar a todo el mundo que ahí los judíos eran tratados con humanidad.
donde se respetaban sus derechos, ¿no? Y bueno, todo fue un montaje. Inclusive, la historia nos comparte que los mismos nazis hicieron un documental para que el mundo pueda ver cómo eran tratados los judíos, cómo eran tratados los niños, cómo eran tratadas las mujeres, ¿no? Y todo era montado, la comida, la ropa, todo, pero en realidad todo era falso. Entonces el gueto funcionaba como un campo de tránsito a los campos de exterminio, sirviendo a la vez de modelo con fines de propaganda, mientras duró pues su existencia. Lo interesante es que los nazis, ahí en el gueto, metieron a personas, digamos, sin discriminar al resto, pero eran personas que la mayoría eran artistas y músicos judíos. Y ahí fueron encerrados en el gueto de Terezín. Y ahí pues ellos fueron obligados a trabajar en talleres montados para ese fin. En el gueto de Terezín se encontraba un pintor. Este pintor a la vez era un gran ilustrador de libros y también era un tremendo dibujante. Este pintor se llamaba Bedřich Frita. Y Bedřich Frita tuvo su esposa que se llamó Gensi. Ellos tuvieron un hijo que se llamó Tommy. Y ellos fueron pues, esta familia fue transportada al gueto de Terezín, por allá en 1941. Ahora, Bedřich creó un libro para su hijo Tommy. Tengo acá en mis manos la copia de ese libro. ¿Ya? Claro que la embajada de Israel lo hizo muy bonito, ¿no? Con un cartón especial. Pero en esa época ellos no tenían estos cartones especiales. Luego les voy a compartir al final lo que contiene este libro. Pero Bedřich le hizo un libro a su hijo. Y el deseo de Bedřich y de su esposa Gensi era entregárselo a Tommy cuando él cumpliera 3 años de edad. Ahora, Tommy iba a cumplir 3 años de edad en el año 1944. Entonces, el deseo de él era que Tommy recibiera este obsequio. No había la manera de poderle comprar un carrito o algún juguete porque su situación era totalmente catastrófica. No solamente para ellos, sino para todos los judíos que estaban encerrados en el gueto. Dentro de este libro, que luego se lo voy a ampliar, Bedřich le desea un año agradable a su hijo. Lógicamente, luego vamos a entender más adelante por qué Bedřich le desea eso a su hijo. Pero desde ya nos vamos dando cuenta por qué, ¿no? El contexto, la persecución, los asesinatos contra los judíos. Tú no sabías si ibas a estar vivo al día siguiente o si esa noche ibas a morir producto de que no comías bien, estabas débil, no sabías si en un momento de ir un alemán sin razón alguna te metía un balazo en la frente y ahí quedabas. O sea, nadie sabía si vivía esa noche o al día siguiente, ni tu propia familia. Israel estaba pasando por un contexto muy difícil. Israel estaba pasando por un contexto muy doloroso en su historia nacional, porque el Nuevo Testamento nos presenta una nación que está sometida bajo un imperio romano, y bajo este imperio romano el Señor también experimenta y vive el dolor nacional de Israel. No tienen derechos, las familias que no aportaban impuestos a Roma, las esposas eran llevadas como esclavas, los hijos eran llevados como esclavos, o hasta el mismo jefe del hogar podía ser apresado y estar ahí como prisionero por no pagar los impuestos al imperio. No habían derechos. Y en ese contexto, el Señor Jesús va a dar un mensaje de esperanza y desafío tanto a creyentes como incrédulos. Hoy nosotros estamos pasando por un momento muy difícil
en nuestra historia nacional y mundial. Como dije hace un momento, somos testigos palpables de lo que estamos viendo. Algunos, la pandemia ha tocado sus hogares. Gracias a Dios que algunos pudieron sobrepasar todo lo que provoca este virus. Otros hemos perdido seres queridos. Otros hemos perdido seres queridos por otros tipos de circunstancias de salud, no necesariamente por el COVID, pero de una manera u otra todos hemos sido afectados, porque cuando llevamos a nuestro familiar al hospital, los médicos en algunos casos no lo querían entender por temor, por miedo, y el familiar moría. Pero Jesús, en medio de ese contexto doloroso, en medio de ese contexto de herida nacional, no solamente de herida, sino de resentimiento nacional contra los romanos, porque había un odio, había un menosprecio, Jesús va a proclamar un año agradable, primero en su ciudad. Y por favor les invito a que busquen Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Si lo tienen, me contesta con un fuerte amén. ¿Lo tienen? Muy bien. Fácil ubicar Lucas, ¿verdad? Está entre los primeros libros del Nuevo Testamento. Bien, dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aun cuando había el Señor nacido en Belén y había tenido su centro de actividad en Capernaum durante gran parte de su ministerio, Jesús era y seguía siendo de Nazaret. Más se le conocía como Jesús de Nazaret. He tenido la oportunidad de conversar con algunos hermanos y algunos me dicen: oh pastor, yo soy de Iquitos, pero mis padres me trajeron a Lima a los 3 años, o sea, toda mi vida he estado acá en Lima. Soy de Iquitos, pero más me siento limeño, ¿no? Entonces, yo soy de Iquitos, pero soy de Vitarte, soy de Los Olivos, o soy de Comas, pero la mayor parte de mi vida he radicado en Comas o en Los Olivos, pero más se identifican en el lugar donde han pasado el mayor tiempo de su vida. Igualmente el Señor, Él nació en Belén, pero más tiempo pasó en Nazaret, y todos lo conocían como Jesús de Nazaret. Y Nazaret era, como nos recuerda Lucas, el lugar donde Jesús se había criado. Nazaret era su ciudad de origen. Lucas nos comparte que Jesús, en un día de reposo, y un día de reposo es el día sábado, asiste a la sinagoga, con un detalle en particular. La Biblia dice: conforme a su costumbre. Y esto pues nos enseña que Jesús no dejó de asistir a la sinagoga en un contexto totalmente difícil, en un contexto donde la gente era perseguida, en un contexto donde la vida de un judío no significaba nada ante los ojos de un romano, en un contexto donde te podían apresar por cualquier motivo, seas culpable o no, porque no tenías derechos. Estaba bajo el poder de un imperio. Entonces te podían arrestar, no había quien te defienda. Te podían matar, no había quien proteste por ti. Es más, si protestaban, igual los romanos los apresaban o los ejecutaban. Entonces, en ese contexto donde se cometían abusos, Jesús no dejó de asistir a la sinagoga conforme a su costumbre. Entiendo que poco a poco los creyentes en estos tiempos, poco a poco han ido recobrando confianza. Cuando ya se dio el permiso para que puedan abrirse los cultos, en un inicio muchos cristianos tuvieron temor, muchos cristianos tuvieron miedo. No, de repente el virus me va a tocar en el bus, el virus me va a tocar a través de algún hermano, el virus por aquí, el virus por allá. Pero poco a poco Dios nos ha ayudado a recobrar la
confianza. Entonces, pero acá vemos a Jesús, también con un contexto difícil, él no dejó de ir a la sinagoga conforme a su costumbre. Pero también Jesús no se dejó llevar por el orgullo, porque ese es otro aspecto también importante. Jesús no decía, ¿para qué voy a ir a la sinagoga si yo sé más teología que esos fariseos, esos escribas que están ahí? El creador del mundo. Van a venir a mí a hablarme de Moisés, van a hablarme a mí del Pentateuco, de la ley, ¿no? Me van a hacer a mí recordar lo que dicen de Deuteronomio. Es papaya para mí. No vemos así a Jesús. ¿Ah? No vemos a Jesús diciendo, si yo voy y les tomo un examen a todos y todos salen jalados, ¿ah? Todos salen jalados. No lo vemos así a Jesús. No le vamos a Jesús diciendo, yo soy lo máximo en historia judía. Así que, si yo voy, pero tiene que ser gente a mi nivel intelectual, pues, un nivel intelectual divino, ¿ah? Por favor. No lo vemos hacia Jesús. Él fue porque siendo Dios, para él le era importante también estudiar las Escrituras, escucharlas, pero en este momento era una situación especial porque era necesario que él estuviera ahí para cumplir algo que ya se había escrito Isaías años atrás. Y bueno, y más adelante lo vamos a estudiar. Pero cuando vengamos a la casa del Señor, hay algo que hemos aprendido a través de los años. Tenemos que venir no solamente a la casa del Señor, sino cuando estamos ante su palabra, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. Y Jesús es el máximo ejemplo en eso, el creador de todas las cosas, el que sabe y penetra con su mirada, su conocimiento, tu alma. Él sabe lo que piensa, lo que va a ocurrir más adelante contigo. Él vino con un corazón humilde a la sinagoga, conforme a su costumbre. A veces hay creyentes que vienen con esta actitud. ¿Qué va a predicar el pastor Martín? Eso ya lo sé. Mejor voy a escuchar otra cosa. Y de repente hasta termina escuchando a un falso maestro de la Escritura, que puede hablar mejor que yo, puede enseñar inclusive mejor que yo, pero es un falso maestro. Entonces muchas veces el orgullo nos gana. Y acá más adelante vamos a ver sobre el orgullo. Pero dice que acá Jesús en la sinagoga se levantó a leer. Y era la costumbre en la sinagoga que cualquier persona considerada idónea por el ministro o gobernantes de la sinagoga tenía el privilegio y era pues instada a pronunciar o leer el sermón que correspondía a leer en ese momento. Y en esta oportunidad Jesús va a proclamar el año agradable de Dios para su pueblo, y ahí la Biblia misma nos va a compartir que Él lo va a compartir, describir este año agradable de una manera maravillosa en un contexto de dolor, en un contexto de sufrimiento, en un contexto de persecución, porque los judíos estaban bajo el poder del imperio romano. Entonces, Él les va a decir, les voy a compartir que ya se da inicio al año agradable del Señor. Y mire cómo Él inicia. Versículo 18, dice lo siguiente, en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, desde el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Voy a poner acá el libro de Tommy. Entonces, así inicia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, esto no lo podía decir cualquier persona, hermanos. Esto, entiéndalo bien, no lo podía decir cualquier persona. ¿Por qué? Porque los judíos sabían por historia
que el día que alguien dijera eso es porque esa persona es el Mesías tan esperado. Y Jesús les está diciendo, ¿no?, que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Ahora, en el contexto de la profecía original de Isaías, que declaró cientos de años antes de Cristo, el ungido, el Mesías, quien habló, pues en este caso Isaías, había sido ansiosamente esperado. Y la audiencia entendió inmediatamente que él está aplicando esta enseñanza de Isaías a sí mismo. Y lógicamente se quedaron asombrados, se quedaron pasmados. Y aún dice la Escritura que él, una vez que leyó, dice que con una autoridad divina dejó de leer. O sea, hizo una pausa. ¿Por qué? Porque primero va a hablar del cumplimiento. Y luego va a hacer una pausa. Porque luego Isaías va a hablar de lo que va a ocurrir en la tribulación y lógicamente el milenio. Entonces Jesús en ese momento va a hablar del cumplimiento que está ocurriendo en ese preciso instante. El Mesías está en medio de su pueblo. Ahora, para ahondar más este detalle de la presencia del Mesías en medio de su pueblo, cuando Jesús leyó estas palabras antiguas, su pronunciación de la palabra Mashash, porque ahí vemos que él va a usar la palabra ungido, que es Mashash, debe haber causado asombro, porque Mashash es la raíz de la palabra Mashash, y Mashash significa Mesías. Y es por eso que entendemos el asombro de los maestros judíos ahí en la sinagoga. Entendemos la sorpresa. Y encima Jesús dice, hoy, dice Jesús, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, hoy se ha cumplido esta escritura en mí, delante de todos ustedes. El inicio del año agradable del Señor en un contexto difícil para la nación de Israel. Pero también Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, esta unción, hermanos, daba a entender que el Salvador había sido apartado, había sido capacitado para esta tarea. Ahora, cuando se refiere a los pobres de espíritu, Jesús se refiere y va a marcar ahí dos tipos de personas. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Las personas que tienen un corazón sencillo, abierto a la enseñanza de la palabra de Dios, mas no así el que tiene un corazón orgulloso. El orgulloso, cuando viene la palabra de Dios, la rechaza, la menosprecia. En cambio, el humilde, el que tiene un corazón que se deja moldar, y más aún cuando se trata de la voluntad de Dios, entonces él tiene lo que Jesús llama pobre de espíritu, ¿no? O sea, un corazón dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Y lógicamente que personas así había muchas en la época de Jesús. Había mucha gente piadosa, mucha gente que estaba a la espera de la llegada del Mesías. Cuando nosotros, hermanos, estamos ante la palabra de Dios, ¿con qué corazón estamos? Cuando nosotros estamos ante la palabra de Dios, ¿con qué corazón estamos? ¿Somos pobres en espíritu en ese momento? ¿Somos pobres de espíritu? ¿O somos como aquellos que no temen a Dios, que tienen un corazón endurecido? ¿Existirá creyentes con corazones endurecidos? Tristemente le digo que sí existen. Creyentes que han aceptado a Cristo que tienen el corazón endurecido. Un corazón lleno de orgullo. Un creyente cuando se aparta de Cristo se convierte en un creyente carnal. Y el carnal anda como si fuera un incrédulo. Lógicamente algún día tendrá que rendir cuentas a Dios por haberse alejado del Señor. No habrá perdido su salvación, pero tendrá que rendir cuentas a Dios por haberse apartado del Señor.
Entonces el creyente carnal rechaza, igual que un inconverso, la palabra de Dios. No es pobre de espíritu. Entonces, acá el Señor marca una gran diferencia. Y Él dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Y acá, hermanos, nosotros que amamos, nosotros que somos sensibles a la voz de Dios, nosotros que cada día nos levantamos con hambre de escuchar su voz, porque algunos, ¿verdad?, tenemos problemas a veces con la vista, nos cansamos, nos dormimos rápido cuando leemos, pero tenemos la ventaja de poder escuchar la palabra de Dios. Ahora se puede escuchar la Biblia, ¿verdad? Usted lo aplica en internet y lo escucha y va avanzando. Entonces, y bueno, los que anhelamos cada día estar ante el consejo de Dios, sabemos que hay un mundo que ganar para Cristo. Nosotros somos llamados por Dios para llevar el mensaje este mensaje agradable a tantas personas que no conocen a Cristo. Todo el Perú y el mundo ha vivido un año 2020 catastrófico. Todo el planeta, incluyendo el Perú, ha vivido un año de mucho dolor, de mucha pérdida de familiares que han fallecido, pero también ha sido afectado en la economía alarmantemente. Y estamos aún con temor, con zozobra, porque se está levantando ahora un nuevo coronavirus renovado. Tanto así que han tenido que cerrar las fronteras nuevamente para los que vienen del Reino Unido o los que pretenden ir para allá. O sea, se han bloqueado las fronteras. Todos están a la espera de que llegue la vacuna. Entonces hay un temor permanente. Entonces, con más razón, esto nos muestra que este año ha sido un año de mucho terror, de mucho dolor, de mucha preocupación. Pero en medio de todo eso, Cristo nos reta a nosotros, a los que creemos en Él, en proclamar el año agradable del Señor a un mundo que está en zozobra. Al igual que lo hizo en un contexto muy difícil en su nación. Pero también dentro de este paquete del año agradable del Señor, Cristo nos enseña que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El versículo 18 también dice, lo leemos nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí, luego, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías había profetizado que Jesús iba a cumplir esta labor de amor, iba a sanar a los quebrantados de corazón. Luego el salmista también, en el Salmo 147, versículo 3, el salmista, interesante, dice lo siguiente, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pues es lo que hizo Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él sabía que iba a encontrar un pueblo herido. Él sabía que iba a encontrar un pueblo maltratado. Él sabía que iba a encontrar un pueblo sumergido en el dolor. Porque si bien es cierto, ellos no estaban padeciendo a causa de un virus, había algo más terrible que se llamaba el Imperio Romano. Y cualquier soldado romano, con falta a veces de criterio también, de la nada, podía matar a un judío y nadie le decía nada. ¿Cuántos judíos habrán muerto durante esa época? ¿Cuántas familias habrán llorado sus seres queridos? Padres, esposas. ¿Cuántas familias habrán llorado porque probablemente el papá no tenía para pagar los impuestos y con impotencia veían cómo se llevaban a sus hijos para que sean esclavos de los romanos? O se llevaban a su esposa y él no podía hacer nada para salvarla. No podía hacer nada para rescatarla. Póngase usted por un instante en los zapatos de ellos. ¿Cómo se sentiría usted si viene alguien y le dice, me voy a ver a tu esposa porque no me pagas? Y usted va a luchar para que eso no ocurra.
va a tener que luchar. Y probablemente en ese forcejeo usted pueda salir herido, o muerto, o ni para ti ni para mí, la matan con tu esposa. Bueno, ¿no quieres que tu esposa me la lleve? Me llevo a tus hijos. Bueno, ¿no quieres que me lleve a tu esposa y a tus hijos? Vete de tu casa porque a partir de ahora esta casa me pertenece. Porque no tenías derechos. No había quien te defienda. Entonces, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a vendar sus heridas. Y eso no era solamente en ese momento. Usted recuerde que años atrás los asirios habían destruido el reino del norte, y había un dolor ahí, trágico, y luego, años más adelante, los babilonios destruyen el reino del sur, que es Judá. O sea, ya venían ellos arrastrando un dolor histórico. Y digamos, el tiro a la sien fue la invasión de los romanos. Y vaya que ellos estaban sufriendo. Pero también, hermanos, las personas que estaban quebrantadas de corazón por su pecado, son estas personas que lamentablemente han decidido por voluntad propia no escuchar el mensaje del perdón. Son personas que por decisión propia han decidido no prestar atención al mensaje que ofrecía Jesús en ese momento. Porque si bien es cierto, había un dolor nacional, pero también había endurecimiento contra el Señor. Y es la decisión que tomaron las personas en la época de Jesús. Entonces, Jesús proclamaba el año agradable, pero también esperaba una respuesta de las personas. ¿Qué respuesta esperaba? Que estas personas la aceptaran, que estas personas creyeran en Él, que estas personas confesaran, en este caso, confesaran que Jesús es su Señor y que Jesús es su Salvador. Y eso también es un mensaje poderoso para nosotros hoy, en la cual nuestro país y el mundo está pasando por una situación trágica. Nosotros igual tenemos que continuar predicando el Evangelio de salvación, para que las personas puedan aceptar a Jesús, para que las personas puedan creer y confesar a Jesús como su Señor y Salvador, para que las personas puedan permitir que Jesús pueda vendar sus heridas. Solamente Él puede sanar las heridas del corazón. Solamente Jesús en estos tiempos, si no ha cambiado, Jesús puede penetrar el alma de cualquier ser humano y obrar en su corazón. Por más terrible que haya sido la tragedia, por más pecado terrible que haya cometido el ser humano, Jesús es poderoso para sanarlo. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Y nadie puede sentirse más que nadie aquí. Porque de una manera u otra, todos le hemos fallado a Dios. La Biblia dice, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y todos a la una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, tanto el asesino, el violador o el mentiroso, para Dios, sí, para Dios son pecadores. Nosotros como seres humanos podemos catalogar, este es más peligroso, este es bueno, miente, tiene malos pensamientos, hace cosas indebidas, pero no, este es un asesino en serie, ¿no? No, este sí tiene que ir a la cárcel, este que siga libre. Para Dios, pecado es pecado. No hay justo ni aún uno. Entonces Cristo ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. El pecado nos ha hecho mucho daño. El pecado ha destruido hogares, el pecado ha destruido vida. Lo más terrible es que el pecado nos ha apartado, a los que no tienen a Cristo, los ha apartado eternamente de Dios, a no ser que reconozcan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Pero también dentro de este paquete del año agradable, el Señor ha venido a proclamar libertad a los cautivos. Y ahí el versículo 18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, a pregonar libertad a los cautivos.
Y ahí en el libro de los Hechos dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, o sea, a todos los cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Dónde está esa cita? En Hechos capítulo 10, versículo 38. No solamente hablamos en ese momento de cautivos por la opresión romana, sino también estamos hablando de mucha gente que espiritualmente estaba cautiva. Y Él ha venido primeramente a liberar a los que espiritualmente estaban cautivos. Y hoy Jesús sigue ofreciendo libertad a tantas personas que espiritualmente están cautivas, que espiritualmente están pues esclavizadas. Hay mucha gente que está encarcelada en sus hábitos malos. Hay mucha gente que está encarcelada en la adicción, las drogas, etcétera. Hay mucha gente que hay muchos tipos de adicciones, y hay muchos seres humanos que están atrapados, encarcelados en esas adicciones. Otros están encarcelados en la lujuria del dinero, y otros están encarcelados en los caminos del mundo. Entonces Cristo ofrece libertad. Cristo está ofreciendo hoy libertad a las personas que están encarceladas, atrapadas en sus propias concupiscencias o pasiones. Y Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el libertador por excelencia hasta hoy, año 2020 y entrando al 2021. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el que da verdadera libertad. Amén, hermanos. No ha cambiado el Señor. Entonces la libertad recibida por un corazón humilde, en contraste con un corazón orgulloso, es la que encontramos también en la parábola cuando Jesús compara al fariseo con el publicano. Vemos un fariseo, un maestro de la ley, todo orgulloso, todo pedante, comparándose con el publicano que estaba arrodillado, que ni siquiera quería levantar la mirada al cielo, simplemente le pedía perdón a Dios. Y Jesús compara el corazón del fariseo con el corazón de muchas personas que están cautivas por el pecado. Y Jesús desea que todos lleguen a tener el corazón de ese publicano que clama por perdón a Dios por los actos que ha cometido. Pero también el Señor, dentro de este paquete, ha venido a dar vista a los ciegos. Y Jesús hizo muchos milagros y sanó a muchas personas ciegas. Incluso abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Pero aquí está hablando también de la ceguera espiritual, porque ahí en la palabra de Dios dice lo siguiente: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y eso está en Juan capítulo 9, versículo 39. Ahora, Jesús quiso decir con esto que los fariseos, los religiosos de su época, que podían ver, se quedaron ciegos a las verdades de las enseñanzas que él daba por causa de su orgullo, por causa de su incredulidad. Hermanos, el desafío para nosotros hoy es seguir el ejemplo de Jesús, compartir este paquete agradable en este año que está culminando con dolor, con tragedias, y un nuevo año que está por comenzar. Hay mucha gente que espiritualmente está ciega y Jesucristo nos envía a predicar el Evangelio para que en el poder de Jesús se pueda abrir los ojos de aquellos que están espiritualmente ciegos ante las verdades de la palabra de Dios. Usted tiene el mensaje de Jesús en su corazón y usted también lo porta en su hogar o donde vaya, o lo tiene en su celular, ahí el mensaje. Nos ha llegado un material hermoso, el plan de salvación según Romanos. Nos han llegado más de 3,000 libros de Romanos, de plan de salvación. Ahí nuestra hermana Betty a la salida va a estar ahí. Hemos preparado más de 300 libros para el que desee, porque es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio, el plan de salvación,
para que mucha gente deje de estar ciega espiritualmente. Hemos preparado también el plan de salvación según el Evangelio de San Juan. Hemos preparado 120 libros. Ahí está también. Es más, si usted tiene una bodega, si usted tiene una empresa, pastor, necesito que 100 libros, se los preparamos para que esas 100 personas que usted dirige puedan enterarse de que Dios los ama y dejen de estar ciegos espiritualmente. Entonces, hay abundante material evangelístico para que usted lo pueda compartir y sigamos el ejemplo de Jesús. Pero también el Señor, dentro de este paquete del año agradable, Él viene a dar libertad a los oprimidos. Mucha gente en los días de Jesús, hermanos, estaban oprimidos y muchos de ellos, lamentablemente, mucha gente mala se aprovecharon de las viudas, mucha gente mala se aprovecharon de los huérfanos. Y ellos también fueron oprimidos por los romanos, pero también fueron oprimidos, por increíble que parezca, por los publicanos. Y los publicanos eran gente conformada por judíos que cobraban impuestos, no para los judíos, sino para el imperio romano. Entonces estos se acercaban a las viudas que estaban indefensas, se acercaban a los huérfanos a cobrar impuestos. ¿Y con qué les iban a pagar? Entonces les quitaban sus tierras, les quitaban todo. Les quitaban todo. Había un abuso. Yo entiendo, hermanos, si bien es cierto, la Biblia nos manda a respetar las autoridades, pero yo entiendo que uno paga sus impuestos para que los señores serenazgo nos cuiden y nos protejan de la delincuencia. Y yo me pregunto, porque este es un cáncer que se está viendo en toda la ciudad, este cáncer. Estamos viendo a los serenazgo que están persiguiendo a los que trabajan y a los delincuentes no los persiguen. Les arrebatan a los ambulantes, con esfuerzo se consiguen de repente prendas de vestir para vivir el día a día en este contexto de tragedia que está viviendo todo el país. Entonces, sin embargo, a los asaltantes, a los delincuentes, no los persiguen. Y están tratando a los que trabajan como si fueran delincuentes. Y con ese poco y escaso dinero que ellos tienen para comprarse ropa, para venderla, comida, etcétera, para llevar siquiera algo al hogar, se lo quitan. Y una oportunidad yo estaba caminando por una calle y vi una camioneta de serenazgo llena de sandías que le habían quitado a un señor. Hermanos, y era indignante ver cómo ellos se repartían la sandía y en ese momento cortaban una y estaban comiéndose del esfuerzo de otro. Bueno, en esa época, así como hoy hay abusos, en esa época también habían abusos y había muchos oprimidos, la gente indefensa. Las cosas no han cambiado, hermanos, han pasado 2000 años. Sin embargo, Jesús dijo, por tanto, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Yo les aseguro que estas personas que se están matando trabajando en las veredas, en las calles, que probablemente están trabajando duro para llevar un jarabe a su casa, alguna medicina, de repente están juntando dinero para lograr comprar un tanque de oxígeno, porque también hasta en eso ha habido abuso y hasta ahora las autoridades no han hecho nada para hacer justicia. Tantas medicinas carísimas y abusos por doquier. Y cuando hace poco salió de un hombre que luchó para defender a su hija para que un hombre no la viole, y en eso el delincuente cayó por el cerro, bueno, sobrevivió, pero ahora el papá está enjuiciado. ¿Por qué? Por defender a su hija. Entonces, como que el mundo está de cabeza. El mundo está de cabeza. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, hay abusos. Hay abusos. Entonces, cuando uno se siente indignado, cuando uno se siente impotente ante la injusticia que ve todos los días, entonces uno comienza a experimentar la opresión.
porque no hay quien te defienda, no hay quien te haga justicia, no hay quien proteste por ti, no hacen respetar tus derechos. Y eso es lo que ocurría en la época de Jesús. Entonces, Jesús vino a dar libertad a los corazones oprimidos. A los corazones oprimidos. Y luego Él dice, he venido a predicar el año agradable del Señor. Versículo 19 dice, capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Básicamente, también esto va relacionado con el jubileo. Y el jubileo se celebraba cada 50 años. Ahora, ¿en qué consistía el jubileo? Cuando llegaba el jubileo, ¿qué pasaba? En ese año, todo aquel que era esclavo por las deudas, porque si tú tenías deudas, te convertías en esclavo del que de repente te prestó dinero o te endeudaste con él por alguna razón. Entonces si no tenías con qué pagar, tú te convertías en el esclavo de aquella persona. Pero cuando llegaba el jubileo, esa persona tenía la obligación de dejarte en libertad. Pero también durante el jubileo, la tierra que había sido vendida a otro, o sea, si tú no tenías con qué pagar tu impuesto, entonces te quitaban tu tierra, tu terreno o tu casa y se lo vendían a otro. Pero en el jubileo te devolvían tu casa o te devolvían tus tierras. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esa época de jubileo. El problema es que era cada 50 años. Imagínate que llegue el jubileo y tienes deuda en Saga. Y Saga te dice, ya estamos en jubileo, no me pagues el televisor de 60 pulgadas, ¿no? El televisor que sacaste en cuotas, en 200 cuotas para ver el Mundial de Rusia 2018, que hasta ahora no terminas de pagar tu televisor de 300 pulgadas para ver la cara del árbitro bien clarito, ¿no? Ya no me pagues, ya no me pagues, ¿no? Ya llegó el jubileo. ¿Qué sería, no, que llegue ese jubileo? Pero bueno, no. Pero Jesús está anunciando el jubileo, el año agradable. ¿Por qué? Porque la libertad personificada ya está aquí, dice Jesús. Ya está aquí. Ese año agradable se ha cumplido. Aquí estoy, dice Jesús. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy entre ustedes. Y luego Él termina, bueno, el asunto va a seguir todavía, pero ese es otro tema. Pero lo que me impacta de manera personal es cómo Jesús, antes de pasar a lo siguiente, que es un poquito complicado, porque después lo querían matar a Jesús, pero lo que me encanta a mí es cómo Él termina. Y es un mensaje contundente para todos. Jesús hace una pausa. Y yo quiero hacer una pausa en este momento también. ¿Por qué? Porque quiero tomar nuevamente el libro que Bedrich preparó para Tommy. Y Bedrich creó este libro para su hijo Tommy, y en realidad su deseo era entregárselo a Tommy cuando él cumpliera 3 años de edad. El padre calculó, Tommy va a cumplir 3 años, o sea, él va a cumplir 3 años en el año 1944. ¿No? Entonces, pero Bedrich tenía un amigo, y este amigo se llamaba Leo. Y Leo también era dibujante, Leo también era un artista, formaba parte de su círculo de artistas, en este caso de Bedrich. Y Bedrich le dijo a Leo, hazme un favor inmenso. Este regalo es para mi hijo, pero se lo voy a dar cuando él cumpla los 3 años de edad. Hacemos esto, prométeme, si algo le pasa a mi esposa, si algo me pasa a mí, prométeme, Leo, que tú le vas a entregar este regalo a nuestro hijo. Leo le dijo, sí, yo se lo voy a entregar. Si es que llega a pasar algo, aunque en realidad no deseo que pase, pero si
Si algo te pasara a ti o a tu esposa, yo me comprometo a entregarle tu regalo a Tommy. Lamentablemente, la mamá murió en Terezín, en el gueto. A Bedřich lo llevaron a un campo de concentración, a otro lugar, y murió allí. Entonces Leo, de manera secreta, adoptó pues a Tommy. Pero Leo no le entregó a Tommy este regalo cuando cumplió los 3 años. Leo se lo entregó a Tommy cuando él cumplió 18 años. O sea, más o menos en el año 1959. ¿Por qué? Leo dijo, cuando tenga 18 años, va a valorar más el mensaje que su padre le escribió acá. Y acá vemos a Tommy solamente con un polito y no tenía nada. Estaba desnudo en esta parte. Era la condición de todos los niños en el gueto. Y su papá lo dibujó mirando hacia afuera, porque había una ventanita. Y afuera había un árbol seco, pero había un ave volando, un ave libre. Y ese dibujo, que es la carátula del libro, su papá le dice a Tommy, ¿cuál será tu futuro, hijo? Aunque después va a ahondar más, ¿no? Luego, en este dibujo, se ve a Tommy en su vida diaria, y su padre diciéndole, yo estuve cerca a ti en tus necesidades más importantes. Luego, el papá le dice a Tommy, ¿qué serás cuando seas grande, hijo? ¿Serás un ingeniero o serás un gran boxeador? Pero deseo lo mejor para ti en el futuro. Y luego vemos un dibujo de un niño que está chupándose el dedito. Los que son acá docentes saben de que cuando un niño se chupa el dedo, muchas de las razones es por la inseguridad, por el miedo, por el temor y otros asuntos. Los que estudian psicología también lo saben eso. Y acá el papá le está diciendo a Tommy, yo no quiero, hijo, que tú te quedes huérfano. No quiero que tú sufras como los otros niños que no tienen padres, que no tienen quien los consuele cuando los nazis los maltraten. No quiero que estés llorando en tu soledad. Espero estar siempre contigo, tu mamá y yo estar siempre contigo. Pero luego, cuando lleguen los 3 años de edad, a la entrada del año 1944, el día de su cumpleaños de Tommy, yo me había equivocado, le había comentado a mis hijas otra historia, pero cuando leí por profundidad, se trataba de su cumpleaños de Tommy. Pero ahora que tiene 18 años, Tommy lo va a comprender mejor. En un contexto adverso, en un contexto donde todos los días morían miles de judíos, donde podía morir Tommy, donde podía morir su papá o su mamá, o donde podía morir uno de sus amiguitos que a escondidas jugaban en el gueto. Acá su papá le hace este regalo, pero con un final donde le desea un año agradable. Y acá vemos una paloma. Hijo, para 1944 te deseo paz. Abajo, un pavo gigante con el olorcito. Te deseo abundante comida. Luego vemos acá un jarabe. Te deseo salud. Acá una conserva. Te deseo frutas de California. Acá te deseo abundante sol. Y aquí está la estatua de libertad. Y te deseo libertad. En un contexto de persecución, un contexto de opresión. Tommy entendió el deseo de su padre. Le deseaba un año agradable. Jesús va a culminar lo que Isaías se había hablado de él, pero lo va a culminar de una manera maravillosa antes de entrar a la bronca que va a tener después con los maestros de la ley. Pero eso ya es otro tema. Lo que quiero ver ahorita con ustedes es que una vez que él termina, dice ahí en el versículo 20, y enrollando el libro, dice que lo dio
al gobernante o al ministro que estaba a cargo de la sinagoga. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Había un sillón principal que solamente era para el que dirigía la sinagoga, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del mundo, se sentó allí. ¡Qué tremendo, hermanos! Se sentó. Y ahí viene la invitación. Y luego dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hoy, en este contexto de dolor, hermanos, nosotros los creyentes no debemos de perder el enfoque. No perdamos el enfoque. Lo que hemos perdido ser es que el dolor es poderoso. Y muchas veces el dolor es tan poderoso que nos desenfoca y nos hace olvidar que tenemos un Dios que nos consuela, un Dios que está con nosotros en el dolor. Si tú te desenfocas, te vas a apartar del Señor. Si tú te desenfocas, te vas a olvidar de tus planes, tus proyectos, de tus metas que tienes. Por eso es importante no desenfocarse, no perder la mirada en Jesús. Y acá, Hebreos 12, 1, 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayer Jonathan compartía la juventud en la última reunión virtual. En medio de este contexto de dolor, Jesús te dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Antes que te consuma y te destruya la tristeza, paz a vosotros. Y ahí en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como Jesús no se desenfocó, a pesar de que lo desfiguraron, a pesar de que lo agarraron a latigazos, a pesar que lo clavaron, a pesar que experimentó la soledad porque sus discípulos lo abandonaron, a pesar que se desagrentó y a pesar que se burlaron de él, no se desenfocó, sino que logró su meta y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mismo reto es para nosotros hoy. Tenemos la comisión de Dios. Nos toca a nosotros proclamar el año agradable del Señor a un mundo que está sumergido en el dolor y en el terror.